que los habitantes pues puedan tener su servicio, ¿verdad? En la comodidad de su casa. Eso es muy importante. Muy bien, bueno, pues ahí teníamos la visión que tiene Edwin Gómez con respecto a la temática del agua, muy importante. Pues también nos gustaría saber cuál es el punto de vista que tiene Edwin Gómez como ahora candidato a diputado y qué es lo que se proyectaría con respecto a la temática o el tema más bien dicho de las AFP, un tema interesante en estos momentos. Se está pidiendo una disolución por un lado, otros quieren reforma. ¿Qué sería lo más acertado, Edwin, con respecto al tema de las AFP? Bueno, yo tuve el privilegio de ser uno de los voceros del partido a nivel departamental cuando se propuso el sistema mixto previsional. Lo estudié a profundidad precisamente y lógicamente en ese momento no hubo la correlación legislativa como para poder aprobar un sistema mixto de pensiones donde tuviéramos por una parte las AFP y luego un sistema de ahorro colectivo. Es decir, el ahorro individual que estaría en las AFP y el colectivo que estaría siendo suministrado por el Estado. No hubo eco ni los votos necesarios como para poder tener ese sistema mixto. Pero también hay muchas personas que plantean, ¿verdad?, que la única forma que tenemos es la nacionalización de lo que es el sistema previsional del país. Yo en ese punto yo estaría de acuerdo en el sistema de nacionalización nuevamente de las pensiones, precisamente porque los bienes que se adquieren a través de las cotizaciones que cada uno de los trabajadores hacen, tanto públicos y privados, pues no da abasto para una pensión digna. Es decir, al final, si nosotros no tenemos un aval del Estado como tal que ayude a apoyar precisamente a los ciudadanos, a los cotizantes, pero que se vea retribuido en una mejora de su pensión al retiro al final de su vida, lastimosamente pues no daríamos abasto. Entonces, para mí la propuesta esencial es volver al sistema público de pensiones. Yo he hablado con muchos maestros que se han jubilado con INPEP y me dicen, no, nosotros estamos bien. Yo me he retirado con 700, con $800 de pensión y bueno, esto es hasta que yo me muera, ¿verdad? Entonces esa gente está bien, pero la gente que se ha apegado a la pensión ya con las AFP me dicen, mira Edwin, esto da tristeza. Yo ganaba entre 900 a $1,000 con 2 turnos en una zona rural, ¿verdad? Y bueno, y ahora de pensión estoy recibiendo 250, $300 al mes. Tengo deudas, yo ayudaba a un nieto a estudiar, etcétera. Hay muchas responsabilidades como cabezas de familia. Entonces, para mí, que el sistema previsional privado, tal cual como está, es un atentado para los trabajadores, porque al final nos va a tocar vivir de mendigarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque no nos va a alcanzar la pensión. Y eso pues yo creo de que es algo que ahorita que estamos jóvenes y le estamos apostando a nuestra sociedad, le apostamos a través de nuestros distintos trabajos a empujar el país, y ya en nuestros últimos días nuestro país pues nos dé la espalda. Yo creo que no es lo correcto. Para mí debe de ser un sistema público, o cuanto menos apostarle a un sistema mixto previsional, ¿verdad? Porque eso te garantizaría que en el ahorro colectivo que se tiene, una vez te terminas el ahorro privado, que son tus ahorros en la AFP, puedes echar mano del ahorro colectivo y eso te puede ir solventando tu subsistencia, ¿verdad?, hasta tus últimos días. Entonces, creo de que la primera apuesta es la nacionalización. Eso no le va a gustar a los grupos empresariales, a los grupos dominantes y a muchos que ya tienen acuerdos políticos con estos sectores. Pero si la correlación no alcanza en la nueva Asamblea Legislativa, tendríamos que apostarle a un sistema mixto, pero con una sociedad mucho más concientizada, más alfabetizada con este tema, porque
lastimosamente siempre somos víctimas de las campañas de desinformación y la gente termina aplaudiendo una reforma que, lejos de ayudarle, la termina hundiendo, y eso creo que no debe de suceder. Entonces, en síntesis, sistema previsional público, y en última o en segunda instancia tendríamos que trabajar un sistema mixto de pensiones. Bueno, tenemos la respuesta de Edwin con respecto al tema de la AFP. Bueno, hemos dejado otro tema, obviamente, para tratar con respecto a lo que es la seguridad en el país. Es un tema difícil, obviamente, pero que tiene que ser tratado de cualquier manera. Edwin, ¿en qué se ha fallado? Me refiero o sea, obviamente a tu forma de pensar o tu visión. ¿En qué se ha fallado como sociedad? Porque obviamente tiene mucho que ver la cuestión de la sociedad y también, obviamente, la cuestión de la justicia. ¿Qué es lo que tú puedes ver, obviamente, con todos los gobiernos anteriores? ¿Qué es lo que han venido haciendo con respecto al trato para la violencia y para este tipo de situaciones, Edwin? Bueno, el tema de la inseguridad social, que es la que vivimos en el país, puede tener múltiples aristas históricas. Pues venimos de una posguerra, donde muchos de los problemas por los cuales se dio la guerra, que era sobre todo la desigualdad social, no fue superada. La igualdad de oportunidades igual, pues no fue la misma vara para todos, no fue medida con la misma vara para todos. Y eso pues notaba un fenómeno social de exclusión, un país que te excluye a más del 80% de su población, que tenés, digamos así, sin acceso a oportunidades de empleo, un país donde su población tiene que emigrar hacia otros países. Lógicamente pues te da señales de que internamente no está nada bien. Ahora, el fenómeno pasó de ser de grupos sociales que tenían sus reuniones, ¿verdad? Recuerdo yo de los 90 al año 2000, el fenómeno pandilleril pues no pasaba más, pero del año 2000 en adelante, lógicamente, los cuerpos represivos del Estado comenzaron ya a tomar un poco más medidas sobre los jóvenes, lógicamente a reprimirlos, y esto pues da como resultado una ola de violencia. Pues, entonces la violencia genera mucho más violencia. Para mí el fenómeno social de la violencia estructural que tenemos en el país va a tener una solución, digamos, colectiva, cuando haya un verdadero plan de nación, una apuesta a un mediano y un largo plazo de inversión en la niñez, en nuestros jóvenes, de inversión real para tener mejor calidad de los empleos, ¿verdad? Porque trabajo hay, es decir, la diferencia entre el trabajo y el empleo es que en el trabajo vos subsistís, ¿verdad?, con lo que te paguen, pero el empleo pues ya incurre en todas las prestaciones salariales que tenés, AFP, tenés seguro social. Ese es el empleo. Entonces, en El Salvador hay trabajo y tú lo puedes escuchar en la Voz Populi. Te dice la gente, no es que aquí la gente no trabaja porque no quiere, trabajo hay. Hay trabajo en los mercados, hay trabajo en la agricultura, perfecto, hay trabajo, pero no un trabajo de calidad, ni un trabajo que dignifique a los y las salvadoreños y salvadoreñas. Entonces, para mí debe de haber todo un esfuerzo destinado, ¿verdad?, al tema de la prevención de la violencia, y sobre todo a sectores ya focalizados que tenemos pues para superarlo. Ahora, sí el aparato de justicia del Estado debe de estar constantemente en la persecución del delito. Yo estoy de acuerdo en eso, ¿verdad? Pero además de esa estrategia, ¿qué más le estamos dando a los jóvenes? ¿Verdad? Si nosotros ya vimos las recetas que han habido en el país y los resultados que estos han tenido, desastrosos, cuando tenés una mano dura, una super mano dura, un puño de hierro, etcétera. Entonces, no ha sido así la solución. Entonces, yo sí creo de que el país debe tener más
inversión en cuanto al tema de la prevención de la violencia. Así lo podemos parar, con más empleo, con inversión a los jóvenes, y eso nos va a ayudar a poco a poco ir avanzando. El problema es de que como es un fenómeno que puede ser solventado no en 1 año o 2 años, 5 años, 10 años, explicaba yo, en un mediano o en un largo plazo. Y se habían dado pasos muy buenos sobre esto. Lastimosamente, la dinamización de espacios públicos se cayó. El tema de apostarle a sectores vulnerables dentro de la sociedad también se cayó, y eso pues ahorita vemos una sociedad muy convulsionada. Tal vez ya no vemos los crímenes así a flor de piel como los teníamos en periodos pasados, pero ¿qué estamos observando? De que ha crecido el índice de desaparecidos, ¿verdad? Entonces, tal vez no están apareciendo reflejados los asesinatos, pero sí las desapariciones forzosas se han disparado en el país, y eso pues es alarmante. Constantemente ustedes pueden revisar en redes sociales que se perdió alguna jovencita, un jovencito, y eso pues es alarmante. Entonces, el tema de la inseguridad va a ser superado cuando de manera estructural sea abordado desde distintas esferas de la sociedad, apostándole, ¿verdad?, no solamente a la represión, sino a la prevención. Esa es mi conclusión final sobre este tema. Excelente, tenemos la respuesta de Edwin Gómez, candidato a diputado por el FMLN por el departamento de San Vicente. Estamos tocando temas a nivel general, digámoslo así, pero claro, obviamente ahora pues vamos a enfocarnos un poco al departamento de San Vicente, obviamente donde Edwin pues va a optar a un escaño. Acá la pregunta, Edwin, ¿qué es lo que, obviamente hay muchas carencias en el departamento de San Vicente, pero cuál crees tú que, digámoslo así, debería ser una primera opción para poder resolver las situaciones en San Vicente? Hay muchas, obviamente, pero ¿puedes mencionarnos algunos casos de los cuales se pueden mejorar? Bueno, la sociedad vicentina, hablando de los 13 municipios, porque a veces confundimos cuando decimos sociedad vicentina, solo creemos que es la cabecera, y no, es todo el departamento. Entonces, la sociedad vicentina en su conjunto, lo que nos ha expresado en las distintas visitas que hemos tenido es una mayor apuesta a la estimulación de empleos, ¿verdad?, tanto en el campo como en la ciudad. Y bueno, me voy a referir al tema del campo. En el campo tenemos básicamente lo que es el cultivo de la caña de azúcar. Entonces, nuestro rubro por excelencia en San Vicente es la caña de azúcar, y por ello tenemos el ingenio Ingiboa, que antes era del Estado y ahora pues está en un buen porcentaje en manos privadas, ¿verdad? Es poco, creo que es por el 33%, si no me falla la memoria, que es los activos que tiene el Estado dentro de lo que es el Ingiboa. Entonces, estimular lo que es la agricultura, pero no solamente en un solo cultivo, sino en diversificar lo que es la agricultura. Yo en lo personal pues creo de que es necesario diversificar lo que es la agricultura en distintos rubros para que de esta manera la población pueda poder tener una soberanía y una seguridad alimentaria. Porque ¿qué es el campesino sin sus graneros con maíz o sus graneros llenos con frijol? Básicamente es nada, pues, porque eso es lo que él produce en el día a día. Entonces, estimular lo que es a nuestros agricultores a través de, bueno, tenemos un programa del gobierno que es el paquete agrícola, mejorar ese paquete agrícola, darle más fondos, ¿verdad?, para que el gobierno pueda realmente apostarle a lo que son los agricultores. Hay muy buenas iniciativas en el campo, ¿verdad? La piscicultura está creciendo, eso es muy bueno, ya la gente pues puede en la comodidad de su casa poder tener algunos estanques y ir cultivando poco a poco lo que es lo que son las tilapias, ¿verdad? En este caso, apostarle también a lo que es a
a la ganadería. Ustedes revisan, muchos de nuestros departamentos son estrictamente ganaderos, como lo es San Ildefonso.